Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts. Bueno, esta noche nos visita el pastor Alejandro Pelufo, ¿verdad? De Argentina, que está con su esposa y su hijo. Y bueno, mucho no lo conozco. Se dio el contacto y hemos aprovechado esta ocasión que está en el Uruguay para que venga a compartir la palabra con nosotras. Yo le voy a pedir, si quiere pasar, quizás quiera pasar con su esposa, puede presentar su familia, así lo conocemos un poco más, pero es argentino, así que es de los míos, ¿no? Aquí ofende mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con la humildad que nos reviste a los argentinos, estamos muy, muy contentos de estar aquí en esta noche, ¿no? Justo. Ya están acostumbrados a mi humor, digamos, ¿no? Y bueno, sin duda Dios tiene una palabra especial para nosotros en esta noche. Nada es casualidad en el reino de Dios. Así que estamos contentos y estamos abiertos para recibir lo que Dios ha preparado en su corazón. Él es pastor en una iglesia en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, una iglesia bautista, y bueno, oremos para que el Señor nos hable al corazón en esta noche. Les voy a invitar a ponerse de pie y oramos juntos. Padre Celestial, gracias te damos por estar en tu casa en esta noche. Y venimos especialmente para alabarte, adorarte y también recibir palabra tuya para nuestra vida. Tú tienes algo preparado. Pido, oh Dios, que tú abras nuestro corazón para recibirla y que pueda caer en buena tierra en esta noche en nuestra vida. Oramos por el pastor, Señor Alejandro, que tú lo bendigas a él y a su familia. Tú has tenido un propósito para el cual él ha venido aquí al Uruguay. Por eso te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que cometí un error. No es argentino. Es uruguayo. Así que si quieren darle un aplauso, le pueden dar, ¿no? No estaba preparado, pero bueno. Muchas gracias. Me sorprendiste. Sí, nací en Uruguay, nací acá en Montevideo, y a los 7 años nos fuimos a vivir a Argentina, lo cual hace que para mí sea un doble honor estar acá, sinceramente lo digo. Me convertí en Argentina, gracias a Dios, a los 17 años, 10 años después que nos fuimos, y por supuesto mi corazón está parte acá, en Montevideo, en Uruguay, y por la gracia de Dios hace ya 3 años que estamos viniendo una vez al año con nuestro instituto. Hemos comenzado un instituto en Argentina para ayudar pastores a estudiar mejor la Biblia o más profundamente para predicarla en forma expositiva. Y bueno, para mí es un sueño, de verdad es un sueño estar acá y tener la oportunidad de predicar. Aquí mi esposa es Mónica, de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Digo provincia de Entre Ríos para que no crean que es de las orgullosas de Argentina. Es de otra provincia, más parecida a Uruguay que al resto de Argentina, ¿verdad? Acá hemos hablado ya con un entrerriano, Gunther, ¿verdad? Así que él sabe lo que estoy diciendo. Y mi hijo, Juan Pablo, el hijo menor. Por las cosas de la vida, mis hijos mayores se quedaron a vivir en Estados Unidos. El mayor tiene 28, la del medio tiene 24. Y mi hija se casó en Estados Unidos con un uruguayo. Tremendo, sí. Que es hijo, mi yerno, que se llama Jonathan Willoughby. Es hijo de Timoteo Willoughby, que a lo mejor ustedes conocen, ha estado fundando iglesias en Minas, ahora está en el Tala. Así que las vueltas de la vida, increíble. El día que mi hija conoció a Jonathan, estaban en casa, bueno, se conocieron ahí y ella dijo que le gustaba Citarrosa a mi hija. Y Jonathan dice, a mí también me gusta Citarrosa. Y bueno, ahí empezó todo. Así que maravilloso, por la gracia de Dios. Bueno, estamos en la ciudad de Lobos, como dijo el pastor, y hace yo, más o menos en el año 98, el Señor tocó mi corazón. Hacía ya años que estaba ahí, del año 90 nos fuimos a Lobos, hace 27 años que pastoreé esa iglesia. Tocó mi corazón muy fuerte para quebrantarme, mostrándome que yo no estaba siendo fiel a su palabra. Había comenzado lentamente, empecé bien el ministerio, y a veces nos pasa a algunos pastores, espero que no muchos, que nos vamos como deslizando lentamente y empezamos como a modificar lo que hacemos
y lo que empezó con una visión muy alta, un respeto muy alto por la palabra de Dios, comenzamos a modificar lentamente lo que hacemos y comencé yo, así me di cuenta yo, a entretener con mis sermones más a la gente que alimentarla con la palabra de Dios. Y le pedí perdón a la iglesia y por supuesto a Dios y procuré con la ayuda de Dios revertir esa situación y estudiar más profundamente las Escrituras y predicar más fielmente, más precisamente. Y al final todo esto me llevó a darme cuenta de la necesidad de tener una mejor preparación para hacer las cosas bien. Y se me abrió una puerta, gracias a Dios, en el 2006 fuimos con mi familia a un instituto en Estados Unidos, a un seminario, donde pude perseguir allí dos másters en exégesis bíblica y en exposición, con el deseo de volver a Argentina y con la ayuda del Señor también ayudar a pastores a hacer lo mismo, a volver a las Escrituras. Que el centro de nuestras iglesias sea la palabra de Dios, que cuando nos reunamos en la iglesia escuchemos a Dios realmente, escuchemos al Señor, porque la palabra se abre y se expone, y el Señor nos habla. Y en eso estamos, con la ayuda del Señor, procurando, bueno, también con humildad, ¿no? Porque por eso hablo mal de mí, digamos, ¿no? Tratando con la ayuda del Señor y tratando de ser siervos de verdad, ayudar a nuestros consiervos que están ministrando, con muchas dificultades, muchos de ellos, por supuesto, a volver a las Escrituras, a tomar en serio las Escrituras. Y decidí decir esto porque es lo que introduce el texto que voy a explicar, ¿sí? Así que busquen, por favor, 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, vamos a leer. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo escribe 2 Timoteo sabiendo que ya está pronto a morir, y especialmente le escribe a su discípulo preferido, si se quiere, el más fiel de sus discípulos, el que va a seguir adelante con su obra. Y lo que está sobre el corazón de Pablo, por supuesto, es la salud de la iglesia una vez que él muera. Y por eso estas palabras finales son muy solemnes, demasiado solemnes. Él anticipa a su apóstol, a su discípulo Timoteo, que vienen tiempos peligrosos a la iglesia. Se avecinan tiempos bravos donde personas van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Personas que se van a apartar de la verdad, dice, a vana palabrería. Van a decir cualquier cosa, menos la verdad de Dios. No soportarán la verdad, dice, sino que se volverán a las fábulas. Dice más adelante eso. Y Pablo le anticipa eso a Timoteo, y el argumento es viejísimo y sigue estando presente entre nosotros, que la Biblia es un libro obsoleto, que bueno, no podemos aferrarnos a algo tan antiguo, tan viejo. La gente de hoy en día necesita que le hablemos en otro lenguaje, de otras cosas, más pertinentes. Es notable en el contexto de esto que acabamos de leer cómo se describe a estos falsos maestros como que son personas inquietas, siempre buscando algo nuevo, siempre moviéndose de un lado al otro. No pueden quedarse firmes en un lugar. Por eso es muy interesante el contraste con el que empieza esta porción, que dice, pero persiste tú, quédate firme en lo que has aprendido, recordando lo que has aprendido y de quién lo has aprendido. No vayas siempre buscando algo novedoso, algo ingenioso para enseñar. Persistí en la palabra de Dios. Y para hacer esta exhortación tan fuerte, Pablo nos va a dar el texto que tenemos en todas las Escrituras más profundo, más completo, sobre la naturaleza de las Escrituras. Porque dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Y de ahí, de esta declaración impresionante,
se basa lo que llamamos nosotros la bibliología, la doctrina de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y esto es central en lo que está diciendo acá Pablo, porque le está diciendo a Timoteo, Timoteo, quédate en las Escrituras. No vayas buscando novedades, no lo hagas. Porque la salud de la iglesia depende de eso. La iglesia vive o se muere con la palabra de Dios o sin ella. Por eso es muy importante que todos nosotros, todo el tiempo, por supuesto, principalmente los que ministramos, pero toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia del Señor, siempre recordemos en qué consiste la palabra de Dios, qué es la Biblia, qué es lo que tenemos en nuestras manos, el poder que tienen las Escrituras. Puede ser que suene como algo viejo, por supuesto que sí, admitimos eso. Está hablando de otra cultura, de otra parte del mundo, hace miles de años muchas cosas de ellas. Pero las Escrituras, a diferencia de cualquier otra cosa que digamos, tienen el poder de Dios. Tienen el poder de Dios. Y eso es lo que está Pablo acá subrayando, al decir toda Escritura es inspirada por Dios. Y voy a tomarme la licencia de cambiar un poquito el orden del texto, quiero exponer todos estos versículos, solo porque el centro de todo esto es esta frase, toda Escritura es inspirada por Dios. Y quiero explicar esto, entonces después si volvemos para atrás, al verso 15, y después volvemos de nuevo al 16 y al 17. Pero esto de que toda Escritura es inspirada por Dios es fundamental. Fundamental. De ahí nosotros elaboramos, como les mencioné, lo que llamamos la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Que la inspiración, la doctrina clásica de la inspiración, cuando decimos que la Escritura es inspirada, es ese obrar sobrenatural del Espíritu Santo que nos garantiza que cuando los escritores humanos escribieron lo que hoy tenemos coleccionado como las Escrituras, lo hicieron de tal manera que estaban escribiendo la palabra de Dios. Ellos escribían lo que sentían, ellos reflejan sus emociones, Dios no les estaba dictando, no estaban tomando dictado ellos, sino que escribían de acuerdo a cómo eran movidos. Por eso notamos los sentimientos, podemos ver las emociones. Dice, ojalá se mutilasen los que perturban. Dice, ojalá. Dios no le está dictando eso. Está enojado Pablo, está completamente enfurecido. Pero el Espíritu Santo, cuando Pablo pone algo así, de alguna manera está controlando ese proceso para que lo que tengamos sea la palabra de Dios. Esa es la doctrina de la inspiración. Eso se desarrolla muy bien en 2 Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. Los santos hombres de Dios escribieron siendo llevados por el Espíritu Santo. Ahí usa también la palabra inspirados, pero esa es otra palabra en el original. Aquí Pablo usa una palabra que es única en todas las Escrituras. Es la palabra theopnestos en griego. Theopnestos. Y lo notable de todo esto es que cuando uno va a un léxico griego, nos enteramos que es la única vez que aparece en toda la Biblia esta palabra. Y la mayoría de los léxicos también nos informan de cómo se usaba esa palabra fuera de las Escrituras. En los clásicos griegos, en Aristóteles, en Platón, en fulano, en mengano. Y salimos a buscar esta palabra y no la encontramos en ningún lado. Y los eruditos han llegado a pensar con certeza que lo que pasa es que Pablo inventó esta palabra, acuñó una palabra nueva, y no es la primera vez que lo hace, ni la única en las Escrituras. ¿Y por qué Pablo inventaría una palabra para expresar esto? ¿Por qué no usó palabras que ya existían? Porque él quiere comunicar algo realmente muy especial, único, al decir que las Escrituras son theopnestos. Theo significa Dios, nestos significa soplado, expirado por Dios. Lo que está diciendo acá que toda Escritura, no partes, no algunas de las partes, no algunos textos, no solo lo que habló Jesús, que algunos tienen en rojo, eso es lo que hacen los falsos maestros también, tener una parte preferida, una parte que subrayan y subrayan y subrayan y otra que tratan de no mencionar. Toda Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y en el contexto, lo que Pablo está tratando de enfatizar para que Timoteo haga lo que debe hacer, es que la misma vida de Dios está en este libro. Porque cuando un creyente como Timoteo, que fue formado en las Escrituras desde la niñez, que conocía el Antiguo Testamento, escucha la palabra soplado por Dios, enseguida conecta
con Génesis, capítulo 2, verso 7, cuando el Espíritu de Dios sopla aliento de vida sobre Adán, sobre el barro que había modelado, y fue el hombre un ser viviente, dice la Biblia. De la misma manera que Dios en el principio sopló sobre algo inanimado y lo hizo vivir, lo que está diciendo acá Pablo es que Dios sopló las Escrituras, de manera que este libro es vivo, está vivo, y al estar vivo es siempre fresco, siempre pertinente, siempre es apropiado, sigue hablando Dios, hoy como habló antes, nunca pasa de moda, jamás. Y no solo está vivo las Escrituras, sino que producen vida, porque la misma vida de Dios está aquí. Por eso también de manera muy, muy sugestiva, demasiado, allá cuando vas a Génesis y lees cómo Dios creó todo, lo hizo todo con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y seguís mirando el relato y dice, y también dijo, y después dijo, y entonces dijo, y también dijo. Y todo lo que hace Dios es diciendo. Y notablemente cuando dice que Dios vio lo que había hecho, no dice, dijo Dios que era bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Porque cada vez que se usa la palabra dijo Dios, ¡pum!, sucede algo, se crea algo. Porque la palabra de Dios tiene el poder de crear de la nada. Por eso también cuando en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Ezequiel, vemos al profeta Ezequiel, que Dios le manda en Ezequiel 37. Dios le manda a Ezequiel a que vaya a un valle lleno de huesos secos, dice Ezequiel 37. Y el Espíritu de Dios le dice, predica. Empezá a predicar. ¿A quién? Predicar. Y Ezequiel empieza a predicar y esos huesos empiezan a sentirse un crujido y se empiezan a unir y se empiezan a formar esqueletos de personas y se empieza de algún lado de la nada, no sé, a materializar la carne, los órganos, la piel, y al final, notablemente en el texto de Ezequiel 37 dice que el Espíritu de Dios sopló aliento de vida. Y esos huesos que estaban recontra muertos, no muertos, requete muertos, cobraron vida. Y de nuevo un testimonio poderosísimo, una imagen poderosa para que todas las generaciones siempre recordemos que la palabra de Dios tiene poder, que no tiene nada de nuestras historias ingeniosas, de nuestras habilidades comunicacionales, de mi elocuencia o de la elocuencia de quien sea, no tiene ese poder. Las cosas que de pronto a las personas que contemporáneas nuestras les guste escuchar, probablemente no les guste escuchar la Biblia, puede ser, es posible. Pero cualquier cosa que pongamos en reemplazo de la Biblia nunca va a tener poder, jamás, el poder que tienen las Escrituras. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por eso en ellas reside el poder de Dios para dar vida. Y porque toda Escritura es inspirada por Dios, entonces lo que vemos en nuestro texto, en primer lugar, es que las Escrituras son suficientes para la salvación. Porque dice en el verso 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras son el medio que Dios usa para traer salvación a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, como dicen las Escrituras también en Efesios capítulo 2. Solo las Escrituras pueden hacer eso. La salvación es por la fe en Cristo, claramente. No es que las Escrituras, que una persona lea las Escrituras se salva por leer las Escrituras. Las Escrituras nos dirigen a Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. El centro, la llave, decía Lutero, que abre las Escrituras es Cristo. Jesús mismo, después de resucitar, se encuentra con los discípulos camino a Emaús y les expuso todo lo que las Escrituras decían de él. Y los discípulos notablemente dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos explicaba? Claro que sí. Porque cuando la Escritura actúa con ese poder que tiene dar vida a nuestro corazón, arde. Las Escrituras traen salvación, nos dan sabiduría que es para la salvación. Y notablemente subraya Pablo, desde la niñez. Y ahí usa la palabra brefos, que es un bebé desde un bebé de pecho hasta un infante de 4 o 5 años. Y sabemos por los escritos hebreos que los judíos, cuando un niño cumplía 5 años, ya le empezaban a enseñar las Escrituras. Y notablemente Pablo subraya,
en contraste con los falsos maestros que piensan que este libro ya pasó de moda. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que aprendiste cuando tenías 5 años sigue siendo útil, Timoteo. Mantenete ahí, persistí en eso, porque no pasa nunca de moda y te pueden hacer sabio para la salvación. Ustedes conocen las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios nos trae a la salvación por medio de su palabra. Por eso es un error enorme quitar la Biblia de las iglesias y poner otra cosa. Mensajes de autoayuda, mensajes positivos, todo muy lindo. De pronto llenás un auditorio con eso, pero ya no podés salvar a nadie. Sin las Escrituras no se salva nadie. Aunque puede ser que les encante lo que estemos diciendo, pero no podemos traer salvación. Yo no puedo salvar a nadie. Ninguna de los discursos ingeniosos, ahora están de moda estas charlas TED, y lamentablemente muchas iglesias cada vez se van pareciendo más a eso, a una charla TED, sin la Biblia, sin púlpito, sin nada, y una persona caminando con la mano en el bolsillo haciendo comentarios ingeniosos, haciendo chistes, haciendo que la gente se mate de la risa, y cada vez más gente va a escuchar eso. Pero sin palabra de Dios no hay salvación. No lo hay. Tremendo. Tremendo de pensar, y por eso es necesario advertirnos, como Pablo advertía a Timoteo, volver a recordarnos, despertarnos ante esta realidad. Dice Santiago, para argumentar aún, defender más lo que estoy diciendo, Santiago 1:18 dice, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Noten, el instrumento que Dios usó para hacernos nacer, es su palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice en el verso 21, Santiago 1, recibid con mansedumbre la palabra implantada, como si fuera una semilla, la cual puede salvar vuestras almas. Me encanta la comparación de la Biblia con una semilla, porque vos ves una semilla y parece muerta. Se quita ahí, a veces las comemos incluso, nadie piensa que con una semilla te va a germinar en el estómago, por supuesto. Pero notablemente esa misma semilla que vos te comés, porotos por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, ¿qué hacíamos? Poníamos un frasquito con algodón, papel secante, y el mismo poroto lo ponías ahí y ¡voilá! Salió una planta. ¿Y de dónde salió eso? Porque tiene vida en sí misma, aunque no lo parece, no lo parece. Y Santiago compara la Biblia con una semilla, y Pedro también lo hace. Primera Pedro capítulo 1 dice, siendo renacidos nosotros, de que estábamos muertos, no de simiente corruptible, simiente es la palabra semilla, no de una semilla corruptible que se descompone, se pudre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos hizo nacer. Y noten, Pedro resalta de nuevo, vive. La palabra de Dios vive, es lo que está diciendo acá Pablo, al decir que es soplada por Dios. Y por eso produce vida. Eso dice el autor de Hebreos también, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y penetra hasta partir del alma. Es como una espada de 2 filos que penetra y produce lo que ninguna palabra humana puede hacer. Nada. Ni nadie puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Y Timoteo debía recordar eso claramente. En el siglo XIX era muy común encontrar predicadores en la calle, en las esquinas, gritando el Evangelio, predicando el Evangelio a los gritos. Y hubo un hombre muy famoso, Charlie King, que predicaba en Nueva York, en las calles de Nueva York. Y me llamó la atención esta historia, porque dice que el hombre ponía su sombrero en el piso, y en la esquina ahí, mientras todos pasaban, empezaba a gritar, ¡está viva, está viva, está viva! Y la gente, claro, la curiosidad se acercaban, se juntaba una multitud, y el hombre, ¡está viva, está viva! Y cuando veía que había bastante gente, levantaba el sombrero, y abajo del sombrero ahí estaba su Biblia. Y agarraba la Biblia y empezaba a predicar. Hermoso. Eso es lo que es la Biblia. Un libro vivo que produce vida. En segundo lugar, porque las Escrituras tienen la vida de Dios en sí misma. No solo son suficientes para la salvación, sino también suficientes para la santificación, para transformar la vida de un creyente una vez que se convierte. Dios está cambiándonos, formando a Cristo en nosotros. Y el instrumento que Dios usa son las Escrituras. Claramente. Por eso dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil. Timoteo tenía que recordar que la Biblia es útil.
Y de nuevo ahí la idea de útil es que produce un resultado práctico. Es similar al concepto de que es viva y eficaz. Eficaz significa eso, que no va a quedar vacía. No va a ser en vano predicar las Escrituras. Algo está sucediendo. Esa es mi confianza en este momento. Que la palabra de Dios está haciendo algo en tu corazón. Porque Dios la usa. La usa en nosotros los creyentes. Pablo le dice eso a los tesalonicenses. Me alegro mucho que cuando ustedes escucharon, cuando yo fui ahí y les prediqué, no tomaron mis palabras como palabras de hombres, sino como son en verdad las palabras de Dios, las cuales actúan en vosotros los creyentes. Cuando se despide de los ancianos de Éfeso, Hechos 20:31, les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Se acuerdan? Todos llorando ahí porque no lo iban a ver más. No me van a ver más, pero los encomiendo yo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Por eso Jesús, orando allí en su oración sacerdotal antes de dejar este mundo, orando al Padre por todos nosotros, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y después dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos santifica con su palabra. Por eso acá lo explica de una manera hermosa Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y notablemente en el original están los 4 para, lo cual es innecesario, tanto en español como en el griego. Pero ¿por qué Pablo hace eso? Para que pensemos en cada una de estas funciones de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan porque contienen verdad revelada de Dios. Sin las Escrituras andaríamos ciegos, a tientas, sin saber cómo es Dios. Recién cantábamos, muéstranos tu gloria, quiero conocerte, quiero conocerte. Perfecto, abrí las Escrituras. La única manera de conocer a Dios. Las Escrituras, Dios nos reveló quién es Él, qué espera de nosotros, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos. Son útiles para enseñar. Y especialmente en el contexto de falsa enseñanza, como está diciendo anteriormente, si dejamos las Escrituras estamos fritos. Lo que sucede en una iglesia que empieza a descuidar las Escrituras es que lo primero que empieza a pasar es que los miembros empiezan a perder discernimiento de la verdad y el error. Y enseguida lo que sucede, se filtra cualquier cosa. Se empiezan a hacer cosas realmente increíbles que sucedan dentro de una iglesia. Y es lo que sucede. En algunas iglesias evangélicas hay una mezcla de cristianismo con magia. Magia pagana. ¿Por qué pasó eso? Porque se dejaron las Escrituras, que son la fuente de la enseñanza. No solo nos enseñan, dice acá, nos redarguyen. La palabra es una palabra rara ahí, redarguir. Pero gracias a Dios no solo tenemos la palabra, sino el verbo relacionado. Y sabemos que eso significa mostrar a alguien su error. Mostrar su error. De alguna manera como revelar en qué está mal una persona. Y las Escrituras no solo en forma positiva nos muestran la verdad, sino también nos revelan el error. Gracias a Dios por eso. Santiago dice que son como un espejo las Escrituras, donde nos miramos y wow, y vemos lo que no nos gusta. Y Dios nos muestra con sus palabras si estamos equivocados o no. Y de nuevo, en el contexto de falsa enseñanza, eso es vital para discernir la verdad y el error. En tercer lugar dice que nos corrige, y la palabra ahí de corregir tiene más que ver de arreglar algo para volverlo a su utilidad. En la literatura fuera de las Escrituras se utilizaba para restaurar una ciudad, por ejemplo. Arreglar algo que estaba roto, corregir. Es positivo el concepto. Las Escrituras no solo nos muestran el error, nos llevan al quebranto muchas veces, de decir, uy, qué mal, qué barbaridad lo que estoy haciendo, sino también nos muestran el camino para corregir lo que está mal. Nos reparan de alguna manera, nos enseñan cómo volver al camino. Y finalmente dice instruir en justicia, que es la palabra paideia, de donde sacamos nuestra idea de pedagogía. Y da la idea de entrenar, se usaba cuando los padres entrenan a un niño en lo correcto. Las Escrituras no solo nos enseñan, no solo nos redargullen, nos muestran el error, nos corrigen, sino también nos entrenan en la vida, en la piedad, para que podamos agradar a Dios. Son suficientes las Escrituras para la santificación. Los eruditos discuten cómo funcionan estas 4 funciones, cómo funcionan juntas de alguna manera. ¿Qué es lo que ha querido Pablo
remarcar al señalar solo estas 4 funciones. Y bueno, algunos dicen, bueno, acá hay algo muy lindo, como una especie de recurso literario, le llaman quiasmo. Comienza con algo positivo, sigue con algo negativo, sigue con algo negativo y termina con algo positivo. Enseñar, instruir, redarguir y corregir. No sé si ese es el propósito de Pablo. Otros dicen, bueno, puede ser que las 2 primeras palabras se concentren en la doctrina, la verdad. Tanto la verdad que nos enseña como el error que corrige. Y las últimas 2 se concentran en la conducta. Nos corrige en la conducta y nos entrena. Nos instruye en justicia. A mí me gusta pensar, como varios eruditos piensan, que en estas 4 palabras se describe lo que sería el proceso del cambio bíblico, la dinámica del cambio bíblico. Cómo Dios nos enseña la verdad, nosotros, por supuesto, tenemos la tendencia a desviarnos y la palabra nos muestra, nos redarguye cuando nos hemos desviado, pero no nos deja llorando ante esa triste realidad, sino que nos enseña cómo regresar al camino y una vez en el camino nuevo nos entrena para que a medida que sigamos creciendo nos desviemos lo menos posible cada vez. Y eso es lo que se llama la santificación progresiva. Ese es el proceso en el que cada uno de nosotros nos encontramos. Y el instrumento que Dios utiliza es la palabra de Dios, claramente. Y finalmente, porque las Escrituras tienen la misma vida de Dios, no solo son suficientes para la salvación, no solo son suficientes para la santificación, sino que son suficientes para el servicio cristiano. Yo había tocado un botón acá, ¿no? Ah, mira, está bien. Pensé que se había acabado. Son suficientes para el servicio cristiano. Y es muy enfático el verso 17, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso habla de suficiencia, por eso estoy usando la palabra suficiencia. Lo que está diciendo Timoteo, vos con la palabra de Dios tenés todo lo que necesitas para hacer el ministerio. El hombre de Dios es una expresión técnica que se usa en el Antiguo Testamento, especialmente de Moisés y los profetas. Son los hombres que Dios ha llamado a servirle, los que están a cargo de liderar la iglesia. Lo que está diciendo Timoteo, no te dejes engañar, con la palabra de Dios tenés todo lo necesario, no introduzcas otras cosas. Estamos completamente equipados para el ministerio con la palabra de Dios, porque la vida de Dios está en la palabra y Dios hace por medio de su palabra lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Eso es lo que está diciendo acá. Enteramente preparado para toda buena obra. Y es una frase clave, buena obra, en el libro, en los epístolas pastorales que llamamos, 1, 2 Timoteo y Tito. Dios, por supuesto, nos ha salvado, dice Efesios 2:10, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de un creyente está refiriéndose a una vida que agrada a Dios. Por eso en Pedro también dice, 2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos equipa para vivir una vida que le agrade a Él con su palabra. Y equipa a los ministros de Dios con su palabra para que puedan realizar esa buena obra que es el ministerio. Por eso en el contexto acá inmediato, en 1 Timoteo 3, inmediato en el sentido que es pastoral, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Esta es la buena obra, yo creo que se refiere acá. El ministerio, el pastorado. Un pastor está equipado completamente con la palabra de Dios. No necesitamos más cosas. Cada vez que metemos otros elementos, lo único que hacemos es diluir el impacto de la palabra de Dios y tarde o temprano eso trae consecuencias en el pueblo de Dios. Las implicaciones prácticas de esto, prefiero en vez de decirlo con mis palabras, leerlo lo que dice acá, porque nosotros dividimos en capítulos y versículos, alguien dividió para poder encontrar, pero esto fue una carta de continuo. Y la implicación práctica de que las Escrituras tienen la vida de Dios y son suficientes para la salvación, para la santificación y para el ministerio o el servicio, es lo que sigue. Y lo que sigue es la declaración más solemne que jamás Pablo escribió en las Escrituras. Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4:1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que dice que canten más coritos. No, que prediques la palabra.
Timoteo, predica la palabra. Eso es lo que hay que hacer para que la iglesia siga viva. La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se volverán a las fábulas. Y darán la espalda a la verdad. Eso es lo que necesitamos. Que los que estamos llamados al ministerio prediquemos la palabra, enseñemos la palabra, hablemos de la palabra. Y los de ustedes que no están llamados al ministerio, abran la palabra, lean la palabra, busquen a Dios en la palabra. Notablemente el Salmo 119 dice, que es el salmo de la palabra, ¿verdad? El salmista todo el tiempo dice, vivifícame, vivifícame, vivifícame. ¿Y qué agrega? Vivifícame con tu palabra, vivifícame con tus mandamientos, vivifícame. Porque la palabra es lo único que te puede dar vida. Y ahí está claramente ese concepto de vivifícame cuando decimos que estamos desanimados, pinchados, secos, porque a veces estamos así. Y lo que hay que hacer es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y si queremos que nuestra reunión de jóvenes tenga más vida, no pongamos luces de colores. La palabra, eso es lo que necesitamos. La palabra, de ahí sale la vida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Por favor, Señor, ruego que tu palabra en este momento, que ya hemos expuesto, penetre en nuestros corazones, nos traspase el corazón, Señor, y a cada uno nos hable de acuerdo a lo que necesitamos y nos lleve a convicción, Señor, como debía Timoteo, aferrarse, persistir en lo que había aprendido, que nosotros con tu ayuda persistamos, Señor. Ruego por esta iglesia, por su pastor, por los hermanos aquí, que tú les concedas ser fieles hasta el fin, Señor. Perseverar, persistir en tu verdad, Señor. Que este lugar sea verdaderamente un faro para Montevideo, donde aquí se escuche tu palabra, se conozca a Dios, personas se conviertan, pasen de muerte a vida, porque tu palabra es puesta en alto, proclamada con autoridad, con convicción, con precisión, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah, hallelujah. Lift up your voice and sing. Now is the time to worship the Lord. We must join our hearts.